El sonido llega antes que el miedo. No es el choque del acero ni el grito de los hombres. Es un gruñido grave que hace vibrar el suelo segundos antes del impacto. Entonces la formación se rompe. No por una espada, no por un soldado, sino por una bestia de 70 kilos cubierta de cuero y púas de metal. ¿Por qué Roma necesitó algo así? ¿Por qué transformar a un animal en un arma de guerra? ¿Qué clase de enemigo obliga a crear una criatura diseñada solo para cazar hombres? Y lo más inquietante, cuando esa arma dejó de ser útil, ¿realmente desapareció o solo cambió de forma? El arma no nació en Roma. Roma nunca crea desde la nada. Roma observa, identifica y transforma. El origen del moloso de guerra se encuentra lejos del foro, en las montañas de Epiro, en Grecia, hogar del pueblo de los molosos. Allí, estos perros no eran instrumentos de conquista, sino guardianes. Protegían rebaños contra lobos, acompañaban la caza del jabalí, imponían respeto por su tamaño y su fuerza. Eran grandes, resistentes, temidos por los depredadores, pero seguían siendo animales con un propósito natural: defender. Las leyendas locales decían que descendían de Cérbero, el guardián del inframundo. Para los griegos era un mito, para los romanos fue una señal. Cuando el cónsul Emilio Paulo conquistó Macedonia en el año 168 a.C., no solo regresó con botín, esclavos y prestigio. Trajo consigo a los mejores ejemplares de aquellos perros. No fueron entregados a granjeros ni a nobles. Fueron enviados directamente a manos de los Canari, los criadores militares de las legiones. Aquí ocurre el punto de ruptura. Lo que para los molosos era un animal funcional, para Roma se convirtió en un proyecto. Los romanos no vieron un guardián, vieron una posibilidad táctica. No vieron un perro, vieron una herramienta capaz de sembrar terror antes incluso del primer choque de escudos. Y Roma entendía algo fundamental. Una batalla no se gana solo con acero, se gana quebrando la voluntad del enemigo. El moloso original era fuerte, pero aún conservaba límites. Podía dudar, podía retroceder, podía huir si el peligro superaba el instinto de defensa. Eso, para Roma, era inaceptable. El ejército más disciplinado del mundo no podía permitirse un arma que vacilara. Así comenzó una transformación lenta, calculada y brutal. Ya no se trataba de criar, sino de fabricar. Los romanos no buscaban belleza ni lealtad. Buscaban dos conceptos simples y absolutos: ferocitas y magnitudo, ferocidad y tamaño. Todo lo demás era irrelevante. El moloso de Epiro fue el material base. Lo que Roma haría con él marcaría la diferencia entre un perro y un arma viviente. Y ese proceso, oscuro y metódico, apenas acababa de comenzar. Aquí la historia cruza una línea. Ya no hablamos de adaptación ni de aprovechamiento, sino de un acto consciente de ingeniería militar. Los perros traídos de Epiro no fueron integrados poco a poco. Fueron aislados, estudiados y sometidos a un proceso que los romanos entendían muy bien: la fabricación de armamento. Los Canari, los criadores de las legiones, no eran cuidadores ni amantes de los animales, eran artesanos del terror. Para ellos, cada cachorro era materia prima. La pregunta que guiaba todo el proceso era simple y despiadada: ¿qué hace que un enemigo deje de luchar antes incluso de ser derrotado? Roma ya conocía la respuesta: el miedo. Pero no cualquier miedo, sino un miedo que desorganiza, que rompe la disciplina, que convierte a un guerrero en presa. El moloso debía convertirse en la encarnación de ese miedo. La selección fue inmediata y brutal. De cada camada solo sobrevivían los ejemplares más grandes, los más dominantes, los que atacaban primero. Cualquier signo de vacilación era considerado un defecto. El miedo no se corregía, se eliminaba. Los cachorros que retrocedían ante un estímulo agresivo simplemente desaparecían del proceso. Roma no entrenaba cobardía, la extirpaba. Los elegidos eran cruzados con otros perros de presa buscando una sola cosa: la mordida. Cráneos más anchos,
mandíbulas más potentes, músculos capaces de triturar hueso, no solo de desgarrar carne. Querían un animal que, una vez aferrado, no soltara jamás. La fuerza física se convirtió en prioridad absoluta. La inteligencia solo era útil si servía a la agresión. La alimentación fue parte del diseño. Carne cruda, sangre, dietas pensadas para maximizar masa muscular y densidad corporal. El resultado fue un animal distinto a sus ancestros griegos, más bajo, más compacto, con un pecho ancho como un barril y un cuello que parecía una sola pieza de músculo. Un centro de gravedad bajo, difícil de derribar incluso para un hombre armado. Pero la transformación no era solo física. Roma necesitaba algo más peligroso: borrar el instinto de autopreservación. Un perro pastor protege, un perro de guerra debía aniquilar. Debía ver a un hombre armado no como una amenaza, sino como un objetivo. ¿Cómo se consigue eso? La respuesta no estaba solo en la sangre, sino en el siguiente paso, el más aterrador de todos: el entrenamiento. Crear el monstruo no era suficiente. Una vez moldeado el cuerpo, Roma debía reescribir la mente. El adiestramiento comenzaba casi desde el nacimiento y no dejaba espacio para el error. Estos cachorros no conocían el juego ni la caricia. Su mundo era una simulación constante del campo de batalla. Ruido, gritos, metal chocando, caos. Para ellos, el desorden no significaba peligro, significaba acción. Desde pequeños eran expuestos al sonido de los cuernos, al choque del acero, a los alaridos humanos. El objetivo era simple: asociar ese caos con la caza. Se les enseñaba a ignorar el metal, la madera y el cuero, a buscar la carne, no el brazo protegido por el escudo, no la pierna cubierta por grebas. Aprendían a deslizarse bajo el escutum, a atacar el vientre, la ingle, la garganta, lugares donde el hombre es vulnerable. El entrenamiento utilizaba muñecos de paja empapados en sangre animal. El perro solo era recompensado cuando destrozaba el objetivo con furia total. La agresión no se corregía, se celebraba. Pero la técnica más brutal era el cebo vivo. Prisioneros de guerra o criminales condenados eran obligados a enfrentarse a las jaurías jóvenes. Los perros aprendían el olor del sudor humano aterrorizado. Aprendían que un hombre, por grande que fuera, podía caer. Cada animal era asignado a un solo mansuarius, su manejador. No existía afecto. Existía dominio absoluto. El mansuarius era la mano que alimentaba y la mano que castigaba con hierro. El perro no luchaba por amor, luchaba porque el combate era la única liberación que conocía. Antes de la batalla, las jaurías eran mantenidas con hambre controlada, no hasta la debilidad, sino hasta el límite de la desesperación. El olor de la sangre en el campo prometía alimento. Así se creó un soldado canino perfecto. Disciplina absoluta antes de la señal, violencia imparable después. Un arma que no sentía piedad, ni remordimiento, ni miedo a la muerte. Roma ya tenía su bestia. Ahora debía protegerla y convertirla en algo aún más letal. El moloso era rápido y devastador, pero seguía siendo vulnerable al acero. Roma no podía permitir que su nueva arma fuera neutralizada por una estocada desesperada. Así que hizo lo que siempre hacía: la blindó. No con una armadura completa, sino con soluciones precisas, diseñadas para maximizar el daño y minimizar el riesgo. El primer elemento fue el collar. No era una simple banda de cuero. Era una estructura ancha, reforzada, cubierta de púas de hierro. A veces cuchillas curvas afiladas como navajas. Su función no era defensiva. Cada sacudida de la cabeza convertía el cuello del perro en un arma blanca. Cuando el moloso mordía la garganta, el collar terminaba el trabajo desgarrando carne con un simple giro. Luego venía el peto. Una lorica canina hecha de cuero hervido, endurecido en aceite hasta adquirir una rigidez casi metálica. Cubría el pecho y los costados, desviando puñaladas y flechas perdidas en el caos del combate. En algunas campañas se cosían pequeñas placas de metal sobre el cuero,
creando una armadura de escamas que brillaba junto al acero de las legiones. En los conflictos más brutales, la protección se volvió ofensiva. Se ataban cuchillas a los flancos del peto. El perro, al correr y chocar contra la formación enemiga, se convertía en un torbellino de dientes y acero, destrozando piernas y derribando cuerpos. El sonido del metal, el tintineo de las púas, mezclado con el gruñido profundo del animal, componía la banda sonora del miedo. Blindado así, el moloso dejó de parecer un ser vivo. Era una máquina de guerra biológica, diseñada no solo para matar, sino para sembrar pánico antes del primer golpe romano. Faltaba un paso más: aprender a usarlo como táctica. Roma no soltaba a las bestias al azar. El caos también obedecía a una lógica. Las jaurías de guerra marchaban con la legión, a menudo asignadas a la primera cohorte. Eran tropas de choque, la punta invisible de la lanza. Todo dependía del momento exacto. Demasiado pronto y se desperdiciaba el efecto. Demasiado tarde y el enemigo ya habría cerrado filas. La escena se repetía una y otra vez. Una línea enemiga cargando, gritos, escudos golpeándose, furia desatada. El centurión romano no respondía con la misma violencia. Esperaba. Cuando los enemigos estaban a distancia crítica, no ordenaba avanzar. Daba la señal a los mansuari. Las correas se soltaban. 100, a veces 200 molosos hambrientos, salían disparados como proyectiles vivos. Golpeaban la línea enemiga segundos antes del choque de los legionarios. El impacto era devastador. Los guerreros levantaban sus escudos para bloquear lo que creían un ataque frontal. El perro no se detenía. Chocaba contra el escudo con la fuerza de un ariete, arrancándolo de las manos del hombre. Otros se deslizaban por debajo, mordían rodillas, vientres, ingles. El hueso se partía, el grito rompía la cohesión. En cuestión de segundos, una formación sólida se convertía en un caos de cuerpos cayendo, hombres tropezando, líneas abiertas entre las piernas de quienes intentaban huir o defenderse. Y entonces llegaba Roma. Las pilum volaban sobre la línea rota, encontrando carne donde debía haber escudos. Detrás, el muro romano avanzaba en silencio. El gladius hacía el resto. Los perros no ganaban la batalla, la preparaban, rompían la disciplina, destrozaban la moral y abrían huecos que los legionarios explotaban con precisión quirúrgica. El moloso era el arma psicológica y física perfecta. Pero su utilidad no terminaba cuando la línea caía. La función del moloso no terminaba con la ruptura de la línea enemiga. Para Roma, una batalla solo estaba ganada cuando el enemigo no podía reorganizarse. Las legiones eran ciudades en movimiento, campamentos fortificados que cada noche debían ser protegidos. Y en ese mundo oscuro y hostil, los perros se convertían en los centinelas perfectos. Durante la noche, en bosques cerrados o terrenos desconocidos, los molosos eran atados cerca de las entradas del campamento. No ladraban. Habían sido entrenados para emitir un gruñido bajo, casi imperceptible, una vibración que solo su mansuarius podía sentir. Detectaban olores y movimientos a gran distancia, incluso en la oscuridad total. Antes de que un enemigo viera el campamento romano, ya había sido descubierto. Tras la batalla llegaba la fase más implacable, la persecución. Los legionarios, cargados con su equipo, no eran veloces. Los supervivientes huían hacia bosques, pantanos o colinas con la esperanza de reagruparse. Roma no lo permitía. Las jaurías eran soltadas para rastrear el olor de la sangre y el miedo. Eran incansables. No perseguían para capturar, perseguían para eliminar. Los perros cazaban a los fugitivos uno por uno, asegurando que la derrota no se convirtiera en una amenaza futura. No se trataba de castigar, sino de borrar. Para Roma, la guerra debía terminar de forma absoluta. El moloso garantizaba que no hubiera regreso, ni relato heroico, ni segunda oportunidad. Sin embargo, incluso las armas más temidas tienen un precio. El moloso era un arma extraordinaria, pero como toda arma, tenía un coste.
Y en este caso, el precio se pagaba en carne y sangre, tanto humana como animal. Un perro de guerra rara vez moría de viejo. Su vida útil en campaña era corta, intensa y brutal. Incluso blindados con cuero hervido y collares de púas, se enfrentaban a hombres desesperados armados con acero. Un golpe certero podía perforar un pulmón, una hacha podía destrozar un cráneo. A diferencia del legionario herido, el moloso no era retirado ni atendido por compasión. Un soldado lisiado aún podía servir como instructor o guardia. Un perro que no corría a máxima velocidad era inútil. Si la herida era leve, el veterinario de la legión lo cosía como si fuera equipo dañado. Si era grave, no había segunda oportunidad. No existía jubilación para un arma viva. El Mansuarius cumplía su función con frialdad absoluta. Un último trozo de carne, un corte limpio en la garganta, y el cuerpo era apartado. La armadura se recuperaba, se limpiaba y se colocaba en otro perro. El sistema exigía reemplazos constantes. Detrás de cada legión en marcha, existía una red de criadores preparando la siguiente generación. Para Roma, el moloso no era un compañero ni un héroe, era un recurso fungible. Su valor terminaba cuando dejaba de cumplir su propósito. Y esa lógica implacable, aplicada durante generaciones, acabaría teniendo consecuencias incluso para el propio imperio. El terror solo funciona contra quien no lo espera. Durante un tiempo, el moloso fue una sorpresa devastadora. Pero Roma luchaba demasiadas guerras como para guardar secretos eternamente. Sus enemigos aprendieron. En Britania, los romanos se encontraron con algo inesperado: otros perros. Los pugnaces Britanniae no estaban blindados, pero eran más ágiles, combatían en manada y atacaban los flancos y las patas traseras del moloso. Por primera vez, el arma romana se vio obligada a luchar contra su reflejo. No fue el único golpe. En Germania, el fuego se convirtió en respuesta. Justo cuando las jaurías eran soltadas, los guerreros lanzaban antorchas encendidas, creando muros de llamas. El moloso, pese a todo su entrenamiento, seguía siendo un animal. El miedo primario al fuego quebraba la carga, desviaba a las bestias o incluso las hacía retroceder contra sus propias líneas. Otros enemigos adoptaron soluciones aún más frías. El tribulus, pequeñas estrellas de hierro usadas contra la caballería, comenzó a sembrarse en la tierra antes del choque. El perro, lanzado a toda velocidad, no veía la trampa. La púa atravesaba la almohadilla hasta el hueso. Un aullido, una pata destrozada, la carga detenida en un amasijo de animales heridos. El arma de choque se convertía en un lastre. El moloso no había sido derrotado en una sola batalla. Había sido comprendido. Y cuando el terror deja de ser inesperado, pierde su poder. El mayor enemigo del moloso no fue el fuego germano ni los perros britanos. Fue Roma misma. Con el paso del tiempo, la legión cambió. Bajo emperadores como Trajano y Adriano, el ejército se volvió más profesional y más flexible. La guerra ya no se decidía solo en choques frontales. El asedio, la defensa de fronteras y las operaciones prolongadas ganaron protagonismo. En ese nuevo escenario, el perro de guerra empezó a mostrar sus límites. El moloso era un arma ofensiva de impacto inicial. En un asedio, resultaba casi inútil frente al aceite hirviendo o las murallas. En patrullas fronterizas, era un estorbo ruidoso. Consumía las raciones de varios hombres, era difícil de transportar en marchas largas y poco fiable en terrenos complicados. Mantener criaderos, entrenadores y reemplazos constantes exigía una inversión enorme. El cálculo romano era simple. Con los mismos recursos, un centurión prefería arqueros auxiliares o artillería ligera antes que una jauría que podía entrar en pánico ante el fuego. La máquina de guerra romana se volvió más mecánica y menos biológica. El moloso no fue derrotado, se volvió irrelevante. Su uso se redujo poco a poco, relegado a funciones secundarias como guardia o rastreo. El gran programa de armamento biológico de Roma se desmanteló en silencio. Los criaderos imperiales se disolvieron,
Los Canari desaparecieron y las jaurías dejaron de marchar junto a las legiones, pero la sangre que Roma había forjado no se extinguió. Solo quedó a la espera de un nuevo propósito. El moloso romano desapareció de los campos de batalla, pero no de la historia. Roma nunca borra del todo aquello que ha creado. Cuando el programa militar se disolvió, muchos de esos perros no fueron eliminados. Fueron entregados a terratenientes, a guardias fronterizos, a cazadores. Su función cambió, pero su genética permaneció intacta. Fuerza extrema, mordida poderosa, tolerancia al dolor y una agresividad controlada seguían allí. Durante la Edad Media, esos rasgos reaparecieron en perros utilizados para proteger castillos, custodiar rutas comerciales y acompañar ejércitos feudales. Ya no llevaban armaduras romanas, pero su presencia seguía imponiendo miedo. En Italia, esa herencia se consolidó en razas como el cane corso, criado no para la guerra abierta, sino para defender propiedades y someter intrusos. En otras regiones, la sangre molosa dio origen a perros de presa destinados a la caza mayor y al combate contra animales salvajes. Siglos después, la historia cruzó el océano. Los conquistadores españoles llevaron consigo perros entrenados para la guerra psicológica. En América, aquellos animales fueron usados para perseguir, capturar y aterrorizar poblaciones indígenas. No eran legionarios romanos, pero el principio era el mismo: quebrar la voluntad antes del combate. La sombra del moloso volvía a proyectarse sobre un nuevo mundo. Hoy, muchos perros modernos aún conservan ese legado, no como armas, sino como potencial latente. La genética creada para la guerra sigue viva, recordándonos que ciertas decisiones no se disuelven con el paso del tiempo, se transforman. El moloso romano ya no corre junto a las legiones, pero su historia no terminó con la caída del imperio. La verdadera herencia de aquel arma no fue una raza concreta ni una táctica militar, sino una idea. Roma demostró que la guerra no siempre necesita más acero, sino una comprensión profunda del miedo humano. El moloso fue diseñado para atacar ese punto exacto donde la disciplina se quiebra y la razón se apaga. Ese concepto sobrevivió a Roma. Cada vez que un ejército utilizó animales para intimidar, perseguir o quebrar al enemigo, la sombra del moloso estuvo presente. Incluso hoy, cuando la guerra se libra con tecnología, drones y sistemas automáticos, el principio sigue siendo el mismo: deshumanizar al adversario, convertirlo en presa antes de convertirlo en enemigo. El legado más inquietante no está en los perros modernos, sino en nosotros. El moloso no fue un monstruo nacido por accidente. Fue creado con método, paciencia y lógica. Fue el resultado de decisiones humanas tomadas sin cuestionar el coste moral. Roma ganó batallas, pero dejó una huella que demuestra que el arma más peligrosa no es la que muerde, sino la mente que decide construirla. La bestia desapareció del campo de batalla, pero la idea que la creó sigue viva. Y mientras esa idea exista, el moloso nunca habrá muerto del todo.